Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, a un nuevo proyecto de Navidad. Como ya puedes ver, se trata de este gnomo XXL. Lo he llamado así por su enorme tamaño, mis chicas, porque lo hemos trabajado y lo vamos a trabajar ahora con la marca Chelin y queda supremamente grande como un cojín muy hermoso. Este proyecto lo hemos dividido en 2 semanas. La primera semana vamos a trabajar una parte del gnomo y en la segunda semana ya vamos a darle los últimos terminados, sus acabados, para que podamos tenerlo ya listo para la Navidad. Como siempre les digo, mis chicas, la lista de materiales está en la descripción del video. Aquí le picas al nombre y se despliega la información. Ahí encuentras los materiales, los gramos, pues los que vamos a necesitar justamente para trabajar este precioso gnomo. El rojo, el piel, el verde, el blanco, todo lo que vamos a necesitar está en la descripción del video. También les quiero contar que el gnomo mide 50 centímetros, mi chica, 50 centímetros justos mide nuestro gnomo desde la punta de su gorrito hasta acá, hasta los piecitos, miren. Los piecitos nos quedan colgando si los quieres colocar en una repisa o en una mesa de centro de sala, o también si quieres ponerlo sobre el mueble, como lo tengo yo en la foto inicial, pues nos mide 50 centímetros. Arranquemos con el tutorial, mis chicas. Es supremamente fácil de tejer, práctico, rápido. Lo que pasa es que queda de este tamaño por el gruesor de su lana, ¿listo? Pero es súper fácil y rápido. Y súper lindo y acolchado. Acolchado como todo un cojín. Así que arranquemos con el tutorial. Para iniciar, mis chicas, con este proyecto navideño, quiero mostrarles el material y darles unas indicaciones antes de comenzar a trabajar nuestro proyecto. En mi caso, lo trabajé con la lana marca Chelin, el blanco, el rojo y el tono piel. ¿Listo? En marca Chelin. Ahorita vamos a mirar las indicaciones que nos dice esta marca para trabajar. Y en tono verde lo trabajé en otra marca llamada Lanando. Este tono verde Navidad. ¿Listo? Son los 3 tonos que estoy utilizando para este proyecto. En esta marca vamos a empezar revisando la marca Lanando. ¿Listo? Para que la tengamos en cuenta, se las quiero mostrar. Es casi que del mismo grosor de la marca Chelin. ¿Listo? Y vamos a mirar su etiqueta que nos dice. El color nos dice que es un verde Now, número 72637. ¿Listo? Ahí en cámara lo logran ver. Y nos dice que nos recomienda tejer con la número 5 o la número 6. Más o menos esa es la aguja que nos recomienda, ¿listo? En este caso, pues vienen de 100 gramos, mis chicas. Este de Chelin nos viene de unos 160 gramos la madeja. Pero como ustedes lo logren conseguir, está perfecto. Ya saben que en la descripción, pues siempre les dejo las cantidades, ¿no? Las cantidades de cada uno de los colores. Pero si compran la madeja, pues debe ser la medida o el peso que viene en la madeja. Eso por el lado de esta marca Lanando. Vamos a revisar ahora la marca Chelin para este proyecto en los otros 3 tonos que hemos escogido. El blanco es el número 2101. ¿Listo? Y la marca Chelin, pues sí, siempre nos sugiere y nos recomienda trabajar con la aguja 7 milímetros. Y con esa es con la que yo estoy trabajando todo el proyecto, ¿vale? Aquí nos dice que vienen 160 gramos, que son aproximadamente 125 metros. Vamos a trabajar en Chelin, en marca Chelin, como ven ustedes aquí el logo en Chelin. Vamos a trabajar el blanco, el rojo y el piel. El piel, mis chicas, no me viene una
una numeración, me viene en blanco. Quería mostrarles que no me viene número de color para que ustedes lo puedan conseguir, pero estuve mirando en internet y los tonos piel son más o menos el código 2170, pero eso sí varía mucho, así que les sugiero que ustedes cuando vayan a comprar la lana pues escojan un tonito piel muy lindo. ¿Listo? Este es un tono no tan rosado, no tan piel, sino más bien un crudo, entonces lo tomé de esa forma. También marca Chelín. Y el rojo, mis chicas, el rojo sí es un rojo Navidad, en ese sí me viene numeración, que es la numeración 2106, es el color rojo. Ya sabemos que todo Chelín nos recomienda la numeración de aguja 7 milímetros, pero este tono rojo quería mostrarles que es el 2106 por si ustedes consiguen el mismo rojo o cualquier otro rojo Navidad estaría perfecto. ¿Listo? Solo que consigan esos tres tonos que son los que vamos a trabajar: blanco, crudo, piel, blanco, crudo, rojo y el verde Navidad. Vamos a estar trabajando estos 4 tonos y muchísimo relleno, aproximadamente una bolsa o bolsa y media de relleno. Eso siempre depende de la cantidad de relleno que quieras introducir, siempre que nos quede bastante gordito, bastante apretadito y no se aplaste con facilidad y con el tiempo. Así que mis chicas, empezamos trabajando buscando el material. Este proyecto quería iniciarlo mostrándoles el material que vamos a utilizar, el gruesor de la lana. Si utilizamos esta reglita, me fui a buscarla, si utilizamos esta reglita con la que medimos el grosor de la lana, viene a ser el de Chelín como unos 5,50 milímetros de grosor de la lana, ¿listo? O unos 5 milímetros. Yo creería que la de 5 milímetros viene a ser nuestra marca Lanando, aunque mire, 5 milímetros está perfecto para nuestra marca Chelín. Y para Lanando yo creería que es 1 milímetro menos o más delgadita que la de Chelín. Esta es la de 5, vendría a ser como de 4,5 milímetros la de Lanando. Pero esas son las recomendaciones que te doy para el material y para que arranques junto conmigo este tiempo de Navidad con este proyecto tan precioso. Así que quería arrancar con el material para que lo tengas bien en claro. Y aparte de la lana que te he mostrado, vamos a necesitar también, obviamente, la aguja que te mencioné, las 7 milímetros, las tijeras, una aguja lanera. En este caso la voy a utilizar punta redonda, no punta de alfiler, y que tenga nuestro ojo, nuestra abertura de la aguja bastante amplio para que pase por allí el gruesor tan grande de nuestro hilo. Vamos a necesitar los ojitos de seguridad. En este caso yo estoy utilizando unos de 12 o 13 milímetros, pero eso depende del gusto y de cómo quieras que quede la expresión de nuestro gnomo. Si quieres unos ojos más pequeños, los puedes también utilizar. Y nuestros broches de seguridad para ajustar nuestros ojitos. Ya con todo este material listo, mis chicas, podemos dar inicio con este maravilloso proyecto. Bueno, mis chicas, para dar inicio con este diseño tan precioso y tan especial, estoy súper emocionada de tejerlo junto contigo, de que juntas o juntos hagamos un diseño hermoso para estas fechas navideñas. Estoy súper emocionada, así que vamos a iniciar. Voy a trabajar un intercambio de tonos, de colores entre verde y blanco. Tú puedes trabajar el tono que quieras, la combinación de colores que desees para estas fiestas y para este diseño en particular. Voy a comenzar a trabajar con la aguja que te mencionaba, el tono verde. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Este tipo de hilo y de material es muy importante que lo trabajemos despacio, con mucha paciencia. A veces este tipo de hilo se nos dificulta ver un poco los puntos, pero vamos a ir contándolos y notando las cadenas en la parte de arriba. Vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. Todo lo vamos a trabajar en punto bajo. Un truquito que te recomiendo si lo vas a trabajar como yo, cerrando rondas,
y subiendo con una cadena es que el primer punto lo dejemos un poquito amplio para que podamos notar en qué lugar es que vamos a cerrar cada una de las rondas. Así que ese lo hice un poquito amplio. Vamos a hacer los 6 puntos. Ya hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Cerramos el anillo mágico. Este hilo luego lo perdemos dentro del relleno. Y cerramos la ronda. En mi caso cierro rondas, pero ustedes, mis chicas y mis chicos, pueden hacerlo en espiral, trabajarlo en espiral. ¿Listo? Vamos a subir con una cadena y vamos a trabajar la ronda número 2, donde vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos. Para tener un total de 12 puntos. Este es mi aumento número 4, mi aumento número 5 y voy a hacer el último, mi aumento número 6. Y para contarlos, lo que debemos hacer es ubicar el tejido hacia arriba y notar las cadenas que se forman cada vez que tejemos los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí voy a hacer mi cierre. Vamos para la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a trabajar el patrón de un punto y un aumento. Y lo repetimos, así que vamos a arrancar con un punto, en el siguiente un aumento, y esa es la secuencia que vamos a repetir: un punto, un aumento, un punto y un aumento, hasta tener 18 puntos en total. ¿Listo? Vamos tejiendo hasta tener 18 puntos y cerrar la ronda. Cuando termines esta ronda, vamos a introducir el hilo blanco o el otro tono que tengas para contrastar. En mi caso es el blanco, así que a partir de este momento llevamos 3 rondas, pero a partir de este momento vamos a trabajar 2 rondas por color. Así que vamos a introducir el blanco, trabajaremos 2 rondas con blanco, luego 2 rondas con verde y así sucesivamente intercalando los 2 tonos cada 2 rondas. Vamos ahora a trabajar la ronda número 4. Voy a introducir el tono blanco. Yo tengo aquí este blanco, no es la misma marca. Inicialmente iniciamos con otra, ahora vamos a introducir la marca Chelin. Y voy a introducir el blanco y cerrar con el blanco. El verde lo voy a dejar, mis chicas, atrás porque posteriormente lo voy a utilizar. ¿Listo? Posteriormente voy a utilizar ese tono verde, lo vamos a subir para las otras 2 rondas de verde. Vamos ahora a trabajar en esta ronda el aumento de 2 puntos, un aumento o aumento y 2 puntos, que es lo mismo. Así que voy a hacer aumento y luego 2 puntos. 1 y 2. Y repetimos aumento. Esa es la secuencia para esta ronda. Y 2 puntos. 1 y 2. Así vamos a ir repitiendo hasta finalizar. Te van a quedar en total 24 puntos. Luego, en la ronda 5 te voy a dar las indicaciones y las secuencias para que lo repitas. En la ronda 5 trabajaremos el patrón de 3 puntos, un aumento, recuerda que es de blanco, y al terminar te quedarán 30 puntos. En la ronda 6 recuerda que ahí cambiaremos a verde, debes ir intercalando cada 2 rondas. En la ronda 6 vamos a hacer el patrón de 4 puntos, un aumento,
repitiendo hasta el final, te quedarán 36 puntos. En la ronda 7 haremos 5 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final, te tendrán que quedar 42 puntos. En la ronda 8 haremos 6 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final, te quedan 48 puntos. En la ronda 9 haremos 7 puntos, un aumento como patrón, repitiendo hasta el final, te quedarán 54 puntos. Y la ronda número 10 haremos 8 puntos, un aumento, lo repetimos hasta el final y nos deben de quedar 60 puntos hasta la ronda 10. Bueno, mis chicas, así se va viendo de precioso nuestro trabajo, nuestra labor. Vamos súper bien, ¿cierto que sí? Este tono y este material es súper suave, me encanta, así que el resultado sé que va a ser divino. Ya hicimos la ronda número 10 de 8 puntos aumento y vas a tejer la ronda número 11 con 9 puntos, un aumento. Repitiendo hasta el final te quedarán 66 puntos. Y así nos queda ya hasta la ronda número 11. Vamos ahora a trabajar intercalando continuamente cada 2 rondas, seguimos así. Vamos a trabajar desde la ronda 12 hasta la ronda que te voy a indicar de los mismos 66 puntos. No vamos a hacer más aumentos, pero ten presente ir intercalando los tonos cada 2 rondas. Bueno, mis chicas, ya he tejido en total 12 rondas. Ya tengo una altura deseada. Van a tejer desde la ronda 12 hasta la ronda número 23. En total 12 rondas de punto sobre punto o de esos mismos 66 puntos. Terminamos con verde y voy a introducir en esta ronda 23 en el último punto. Mira, si se ve por dentro, no lo he rellenado, lo vamos a rellenar cuando empecemos ya a cerrar o hacer rondas de disminuciones. Aquí voy a mostrarte que en este último punto voy a introducir un tonito piel que he conseguido, muy lindo también, de marca Chelin. Vamos a introducir este tono piel y esta primera ronda, esto va a ser como la cara o el rostro, la primera ronda de este piel vamos a realizarla tomando la hebra trasera de los puntos. Así que con mucho cuidado sin dañar nuestra hebra, sin que se nos abra, vamos a trabajar tomando la hebra trasera. Y vamos a hacer los mismos 66 puntos que tenemos, pero tomando la hebra trasera. Primero en esta ronda tomando hebra trasera, ya en las demás vamos a hacer tomando todo el punto. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacerlo tomando hebra trasera y ya las demás que les voy a indicar lo vamos a hacer tomando todo el punto. Ya te indico cuántas rondas de este tono piel de los mismos 66 puntos y empezaremos a hacer disminuciones. Bueno, mis chicas, ya tenemos, vamos a tejer ahora 2 rondas. Tejí la ronda número 24 tomando la hebra trasera, la 25 y la 26. En total tenemos hasta ahora 3 rondas de tono piel. Así que vamos por la ronda número 27. Y aquí comenzaremos las rondas de disminuciones. Vamos a hacerlas de manera ordenada, al igual como hicimos las de aumentos. Hicimos abajo aumentos hasta 9 puntos, un aumento. Y asimismo vamos a comenzar disminuciones. En esta ronda número 27 vamos a hacer 9 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y ahora vamos a hacer una disminución. Y repetiremos este mismo patrón por toda la ronda hasta terminar, hasta que nos queden 60 puntos. Te voy a dar las indicaciones de todas las rondas de disminuciones para que las tejamos. Recuerda que
Cuando se nos vaya cerrando la abertura debemos ir rellenando. Esta bolsa grande debemos rellenarla muy bien, que nos quede bien firme. Vamos a necesitar bastante relleno. En la ronda 28 vamos a hacer 8 puntos y una disminución como patrón y nos quedan 54 puntos. En la ronda 29, 7 puntos, una disminución y nos quedan 48 puntos. En la ronda 30, 6 puntos, una disminución y nos quedan 42 puntos. En la ronda 31, 5 puntos, una disminución y nos quedan 36 puntos. En la ronda 32 haremos 4 puntos, una disminución y nos van a quedar 30 puntos. En la ronda 33 vamos a hacer 3 puntos, una disminución y al terminar te quedarán 24 puntos. En la ronda 34 vamos a hacer 2 puntos, una disminución para que nos queden 18 puntos y en la ronda 35 haremos 1 punto, una disminución y nos quedarán 12 puntos. Vamos a hacer todas estas rondas, voy a mostrarte en dónde vamos a ubicar los ojitos y vamos a rellenar, como te digo, muy bien nuestra pieza, nuestro cuerpo. Antes de cerrar, antes de que terminemos todas las rondas y cerremos y rellenemos, vamos a ubicar los ojos en las rondas 25 y 26. He dejado 2 puntitos de separación. Y como te decía al inicio del video, ya te dije qué tamaño es el que estoy utilizando, pero también depende del tamaño, del grosor de tu lana, para que no te queden muy grandes o muy pequeños, de acuerdo al tamaño que vayas a manejar. ¿Listo? Así que estos son los ojitos, ya le puse los broches de seguridad por el respaldo y ya ubicados los ojos voy a empezar a rellenar con firmeza nuestro cojín y también voy a empezar a cerrar completamente. Por lo grande, mis chicas, no alcanza a salir todo en cámara, todo ya terminado en cámara, pero mis chicas, aquí voy ya rellenando. Te sugiero rellenar con pocas cantidades, de a pocas cantidades y no introducir toda la cantidad junta porque se nos va a desformar cuando la vemos. O también para darle la forma se nos va a dificultar mucho más, así que te sugiero por pocas cantidades. Miren, yo voy aquí ya en esta ronda, me quedó esta amplitud, miren mi mano, y empecé a rellenar, dándole mucha forma, mi chica. Recuerda que el relleno es muy importante en la forma que lo hacemos, porque nos ayuda a darle la forma. Mire, yo ya aquí la parte del cuerpo ya tiene la forma. Solamente me falta la parte de arriba. Cuando ya esté cerrando le introduzco muy bien el relleno, así que vamos a terminarlo y ya ustedes saben cómo termina este cuerpecito. No es necesario, ya es que en la cámara no me alcanza a salir completo, pero vamos para la siguiente parte. Vamos a continuar ahora con los brazos. Los brazos, mis chicas, debemos hacer 2 exactamente iguales y debemos rellenar muy poco. La verdad es muy poco el relleno que debemos introducir en ellos para que no nos queden tan levantados en el costado de nuestro gnomo. Así que la parte de abajo donde va piel vamos a introducir un poquitito de relleno, ya que esta textura ya es acolchonada de por sí. Y en la parte de arribita del brazo mucho menos, así que es muy poco lo que vamos a introducir de relleno. Vamos a empezar por la parte piel. Yo ya tengo que dejé ya la hebrita larga para coser al costado o a los laterales de mi gnomo. Voy a dejarlo a un lado y vamos a iniciar juntas el brazo número 2. El brazo número 2 lo voy a iniciar con un anillo mágico y dentro de él voy a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro mi anillo y ahora en la ronda número 2 voy a realizar un patrón que va a ser un punto y luego un aumento.
Lo voy a repetir hasta terminar. Un punto, un aumento y nuevamente un punto y un aumento para terminar. En total tendremos 9 puntos. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a realizar la secuencia de aumento y 2 puntos. 1 y 2. Aumento y 2 puntos hasta terminar, que te tienen que quedar 12 puntos en total. Al terminar esa ronda, que es la ronda 3, pasamos a la ronda 4 trabajando los mismos 12 puntos que ya tenemos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y 12. Aquí vamos a realizar la última ronda, la ronda 5 de este tono. Vamos a cambiar en la ronda 6, así que esta va a ser nuestra última ronda de piel. Y en la ronda 5 vamos a trabajar primero 5 puntos, 2, 3, 4, 5 y hacemos una disminución. Luego tejeremos 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero el último lo dejamos sin cerrar para cambiar a nuestro tono verde. Voy a cortar la hebra. Aquí en esta ronda nos han quedado en total 11 puntos. Y con el tono verde voy a cerrar ese último punto. Y voy a comenzar tomando solo la hebra trasera, la ronda número 6. En esta ronda 6 solo vamos a trabajar, voy a jalar esta hebra y esta. En la ronda 6 solo vamos a trabajar tomando la hebra trasera. Vamos a terminar el brazo con los 11 puntos que ya tenemos. No vamos a hacer más aumentos ni disminuciones de aquí en adelante. Aquí ya escondí estas hebras, estos hilitos, esta pelusa la quitamos. Ya escondí estas hebras y continúo trabajando por la hebra trasera mis 11 puntos. Posteriormente debemos trabajar desde la ronda 7 hasta la ronda número 15. En total 9 rondas más de verde, pero trabajando ya tomando todo el punto y teniendo los mismos 11 puntos. Así que vamos a trabajar estas 9 rondas hasta la ronda 15 con los mismos 11 puntos. Y ya te indico por la hebra delantera que hemos dejado acá el bordo blanco que vamos a trabajar. He hecho una pausa acá en la ronda de verde donde te indiqué. He pausado un momento antes de continuar las siguientes rondas para trabajar antes de rellenar y poder trabajarlo con más facilidad el bordo blanco. De una vez te lo voy a enseñar, así que puedes hacer la pausa o terminar las rondas y luego hacer esto. Vamos a enhebrar teniendo nuestra manito hacia arriba con el tono blanco en la hebra delantera que nos ha quedado en la ronda 6 y vamos a trabajar primero que todo punto deslizado. Este es el patrón que vas a repetir: punto deslizado, cadena. En el siguiente punto, punto deslizado y luego cadena. En el siguiente punto deslizado y luego
una cadena. Y así vamos a ir trabajando todo el bordo, punto deslizado, cadena, hasta que lleguemos nuevamente al inicio, punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena, así hasta terminar y volver a llegar al inicio. Cuando termines, vamos a esconder el hilo que nos queda dentro de la pieza, dentro del brazo, para cuando estés rellenando, pues se quede escondido. Ya llegué al inicio, hago una unión con punto deslizado y una cadena para que no se suelte el trabajo, y voy a esconder esta hebra dentro de el brazo. De esta forma. Va a quedar dentro del bracito. Vamos a jalarla, a ver si lo logramos. Listo. Y ya queda por dentro del relleno, y ya podemos rellenar y terminar el brazo con el verde. ¿Listo? Teniendo nuestros dos bracitos, vamos a dar inicio a los pies. ¿Listo? Con los zapatos. Una recomendación, mis chicas, a la hora de coser es que cosamos y demos unas puntaditas también a las manos, pegándolas al cuerpo. No vayamos a coser solamente la parte de arriba, la punta, como hacemos normalmente con todos nuestros diseños amigurumis, sino que también lo vamos a coser dándole, pegándolo todo completo, todo nuestro brazo al cuerpo. Igualmente les voy a ir a estar mostrando. Ya sabemos que todo el cuerpo no alcanza a salir en la cámara, pero sí quería mostrarles en el lateral, justo donde comienza o termina nuestro verde del cuerpo, vamos a pegar nuestro bracito, dándole unas puntaditas también a las manos para que se quede justo todo pegadito, puede ser encima de la barba o encima del cuerpo, donde tú lo quieras ubicar. Si lo quieres poner más abajo, más centrado, más arriba, yo lo voy a ubicar más en la mitad del cuerpo. Vamos ahora a realizar, mis chicas, los zapatos o los piecitos. Vamos a tomar el rojo, el verde y por último hacer el mismo bordo que realizamos en los brazos de blanco. Voy a realizar el segundo contigo. Así que vamos a trabajar primero que todo, voy a ponerlo por acá. Vamos a tomar el rojo y vamos a realizar 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando tengas las 5 cadenas, desde la segunda vamos a realizar 3 puntos. 1, 2 y 3. En la última cadena que tenemos allí vamos a tejer 3 puntos en el mismo lugar, un aumento triple. 1, 2 y 3. Y vamos a girar, y ahora vamos a trabajar por las cadenas, pero por la parte baja. Y tomamos para hacer 1, en el siguiente 1 y 2 puntos. Y ahora nos queda una última cadenita y en esa vamos a hacer un aumento. Así en esta primera ronda nos van a quedar en total 10 puntos. Pasamos a la ronda 2. En la ronda número 2 vamos a empezar con un aumento. Luego vamos a trabajar 2 puntos. 1, 2. Y en los 3 siguientes puntos vamos a hacer aumento. O sea que vamos a hacer 3 aumentos.
Luego trabajaremos 2 puntos. Y ahora vamos a terminar con 2 aumentos. En total, en esta fila 2 vamos a tener 16 puntos. Pasamos a la fila número o ronda número 3. En la ronda 3 vamos a empezar trabajando primero un aumento, luego un punto solo y después 2 puntos. 1, 2. Y vamos a repetir por 3 ocasiones el patrón de aumento y un punto. Aumento y un punto. Una vez más, aumento y un punto. Luego vamos a trabajar 2 puntos, 1 y 2. Y terminaremos con el patrón de aumento y un punto por 2 repeticiones. En total vamos a tener en esta ronda 22 puntos. La ronda número 4 vamos a trabajar esos mismos 22 puntos. Después de terminar esa ronda número 4 vamos a trabajar la ronda 5, que es la última en tono rojo. Y vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego trabajaremos 4 disminuciones seguidas. Una disminución, mi segunda disminución, tercera disminución y me falta una. Listo. Continúo tejiendo en total 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El número 8 lo dejo sin terminar porque aquí voy a introducir el tono verde. Voy a cortar el rojo y voy a introducir el verde. En total en esta ronda 5 tenemos 18 puntos. Así que vamos a trabajar la ronda número 6 con los mismos 18 puntos. Voy a cerrar con el verde y vamos a trabajar tomando la hebra trasera. Solo con hebra trasera. Los mismos 18 puntos. En la hebra delantera que nos va a quedar en esta oportunidad es donde vamos a hacer el mismo bordo blanco. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. En la ronda número 7 vas a trabajar tomando ya todo el punto normal, 6 puntos y 3 disminuciones seguidas y terminas con otros 6 puntos. En total tendremos 15 puntos. Esos mismos 15 puntos vamos a trabajar desde la ronda 8 hasta la ronda 12. 15 puntos en total hasta la ronda 12. Ya he terminado y he cortado la hebra verde, dejándola larguita obviamente para coser. Vamos a coser esta pieza, te voy a mostrar cómo hacer el bordo blanco, pero quiero explicarte cómo vamos a coser los zapatos. Esta pieza vamos a coserla cerrando la abertura igual que con los brazos, pero vamos a ponerla justo en la base de nuestro cuerpo. ¿Listo? No lo vamos a poner en el anillo mágico del cuerpo, sino unas rondas de manera que tú puedas ponerlo sentado, ubicarlo y cuando ya lo tengas sentadito vas a mirar en qué ronda, en qué posición vas a coser este bordo. ¿Listo? La idea es que no nos quede tan atrás porque si no los piecitos no se nos van a ver. Aquí yo tengo
que yo sé que no sale en cámara completo, pero la idea es que aquí más o menos en 1, 2, 3 rondas debajo del blanco, 1, 2, 3 rondas blancas tengo y justo ahí lo voy a colocar que se quede sobresaliendo, ¿listo? Porque si lo ponemos muy abajo en el centro, en el anillo mágico, se nos va a tapar cuando lo sentemos. Vamos a hacer eso, mis chicas, cuando ya lo vayamos a coser, ¿vale? Vamos a hacer el bordito blanco. Eso era como una explicación para cuando lo vayas a coser. Esas recomendaciones son importantes a la hora de la costura. Vamos a tomar el zapato, no vamos a girarlo como hicimos con el brazo hacia arriba, sino que así en esta misma posición vamos a enhebrar en las hebras delanteras que nos quedaron de la ronda 6. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que en los brazos, mis chicas. Vamos a hacer una cadena, un punto deslizado en el siguiente punto. Y seguimos así, una cadena, un punto deslizado. Bien ajustaditos en este caso para que no se nos anche el pantalón o la bota. Una cadena y un punto deslizado. Y así vamos realizando por todo el borde hasta terminar. Vamos a rellenar muy poco la parte de la boca de la pierna. Vamos a rellenar muy bien, es la parte del zapato, ¿vale? Esta partecita va a quedar bien aplastadita. Me emociona muchísimo, mis chicas, que ya hemos avanzado bastante. Ya tenemos todo el cuerpo base completo que pues no puedo mostrártelo aquí en cámara, es muy grande. Ya tenemos los brazos, ya tenemos los pies y ahora esperaremos a la parte 2 donde pasaremos a terminarlo. Vamos a realizar lo que es la barba, su sombrero, su naricita y dar los últimos acabados para que puedas terminarlo junto conmigo. Gracias por acompañarme en este tutorial. Dale like, suscríbete, pero sobre todo activa la campanita de las notificaciones para cuando suba la segunda parte, que es la próxima semana. Estaré allí mostrándote ya lo terminado, ya las partes que nos faltan. Entonces necesitamos que YouTube te avise cuando lo suba, ¿listo? Así que activa la campanita, pica ahí esa campanita que se va a activar y YouTube te va a avisar cuando suba el siguiente video. Por favor, ve terminando, yo sé que ya ve terminando todas las partes. Si quieres, y te sugiero, si quieres hacer otro, puedes también ir haciendo las otras partes para un segundo gnomo. Intercalando puedes cambiar este verde por franjas de rojo con blanco o verde con blanco, como lo hicimos en el cuerpo. También puedes intercalar aquí esta parte de el pie o de la pierna. Cambiar también este rojo por café, cafecito, pues puede ser. Son ideas que te quiero dar por si quieres hacer uno más. ¿Listo? Así que no te lo puedes perder. Vamos a esperar con paciencia para realizar ya la terminación de nuestro gnomo. Este proyecto tan maravilloso que sé que te va a quedar divino y que nos va a quedar espectacular. Va a ser un proyecto muy lindo para estas fiestas navideñas. Así que, mis chicas, nos vemos en la parte 2. Besos, abrazos y gracias por acompañarme. No te lo puedes perder.